9:20 minutos, 9:20 minutos, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Y nosotros, después de esta interesantísima entrevista con Ángel de la Cruz Hernández y la dirección de los proyectos de las provincias, esa división del Ministerio de la Presidencia, bueno, pues continuamos en este miércoles 30 de abril con nuestra ruta por los comentarios de este día de hoy. Miren, señores, la información sobre la fusión, ¿no?, de los comedores económicos y los planes, los proyectos sociales de la presidencia, nos devuelve a un debate interesante con respecto a la función del Estado y al por qué el Estado precisa cada cierto tiempo, o incluso en los países más avanzados ocurre, de un proceso de reingeniería. Si el Estado es la respuesta a la necesidad de defender de cada uno de los ciudadanos sus libertades y de ahí sus derechos, hay que decir que la sociedad de ayer no es la de hoy, que se precisan cambios, transformaciones, y esas transformaciones pueden a veces ser en una dirección u otra. En un momento dado, la sociedad rural que teníamos precisaba de unas instituciones con unas características que tenían que gobernar lo rural: el campo, la agrimensura, los terrenos, la delimitación, el trabajo de esta naturaleza. Y la sociedad que en los últimos 60, 50 años hemos construido con sus defectos y virtudes es otra. Y por lo tanto, el Estado tiene que evolucionar. De eso no hay ninguna duda. Al menos pudiéramos discutir en la forma del Estado que queremos y que pretendemos tener, pero de su evolución no tiene que haber ninguna duda. Otra situación que propicia la discusión sobre el Estado es la naturaleza de cómo el Estado se financia. Que ahí a mí me parece que se escurre mucho el bulto en política. El Estado no genera riqueza propia. Hay que empezar por ahí, por si usted no lo entiende. Las tres formas que el Estado tiene para generar riqueza, las tres tienen un costo. El Estado puede generar riqueza en la forma en que con tributos, tasas e impuestos expropia, conculca, le quita riqueza a cada uno de los ciudadanos de cada una de las acciones que acomete en el día a día. Cuando usted compra, cuando usted vende, cuando usted adquiere, cuando usted traspasa, incluso cuando usted hereda. Es más, en el Estado Dominicano, por si ustedes no lo saben, hasta cuando usted ahorra. Sí, el ahorro en República Dominicana tiene tasas, tiene impuestos. Esto, que bien pudiera revisarse, y que yo soy un continuo militante de que se revisen todas estas formas, es la forma primaria, lo que se recauda. Y esto en sus distintas formas, aduaneras, por los servicios, en el caso de las tasas, o por los impuestos, generan un fardo importantísimo de la recaudación. Las otras formas en las que el Estado genera riqueza puede ser la expropiación, que gracias a Dios tiene un uso sumamente limitado y que en los estados democráticos y de derecho debe tener una contraprestación. Si yo declaro de utilidad pública un terreno, una propiedad, en teoría se supone que debo generar una contraprestación permutando por otro bien o pagando el valor de ese bien. Dicho sea de paso, el Estado Dominicano tiene allí una deuda extraordinaria porque se ha comportado en esto como un corsario, como un ladrón, para decirlo en buen dominicano, con el tema de la enorme cantidad de propiedades que se conculcaron a sus dueños y que no han sido devueltas ni en permutas y mucho menos en valor metálico. Eso es importantísimo. La otra forma, o las otras que se divide en dos, es el endeudamiento. El endeudamiento se toma en nombre de todos nosotros, se hace por las vías que la Constitución y las leyes indican, el Congreso, por ejemplo, y se hace a partir sobre todo del diseño de una ley presupuesto cada año. Esta ley, yo siempre he dicho que en una democracia sana, sensata, debería ser el momento cumbre de la participación de los legisladores en política. Debería ser el momento clave para que todo el mundo se plante en dos patas y diga: mira, yo soy PRMista, pero yo vengo de una provincia agrícola, y hasta que nosotros como sector X, agrícola, minero, el que sea, no tengamos esto, yo no voy a votar por aprobar esa ley presupuesto. Pero sabemos que es un deseo mío, es un ideal que no se produce en la práctica, porque para algunas cosas sí somos muy disciplinados. Ahora, para votar por las tres causales, somos libre pensadores. Para lo otro hay línea partidaria. Pero bueno, esa es la democracia que tenemos. La otra forma de la que se habla menos, que es la menos conocida, es la emisión monetaria. El Estado puede mañana mandar al Banco Central a emitir papeletas. Y eso, que se ha hecho históricamente de una forma bastante irresponsable a veces, es una forma de generar riqueza, pero tiene un costo. Tiene un costo porque diluye el valor real de la moneda en inflación. Ha ocurrido a veces, aquí hay que decir, en los últimos 30 años ha habido más disciplina que nunca en nuestra historia.
No es casualidad que eso guarde relación con quienes han gobernado el Banco Central en ese periodo. Y ha sido un acierto que ha ido de la mano del crecimiento macroeconómico y otras cosas más. Quiero establecer que ese recorrido que hemos hecho lo hacemos por la siguiente razón. Hay que sacar de la cabeza de los ciudadanos que el Estado cubre sus costos como sea y no pasa nada. No. El Estado dominicano opera en un déficit importantísimo. En los primeros 3 meses de este año, la cifra de gasto ascendió a 336.887 millones de pesos. Una cifra que le encanta a Rosendo. Rosendo, cuando las cifras pasan de 100.000 millones de pesos, él es loco con eso. 336.887 millones de pesos. ¿Saben por dónde andan los ingresos? Réstele esa cifra a 289.478 millones de pesos. Ese faltante en solamente un trimestre, estamos hablando de casi 50.000 millones de pesos, es un déficit que se tiene que cubrir de alguna manera. Se tiene que cubrir o con endeudamiento, que es el caso mayoritariamente, o se tiene que cubrir con emisión, o se tiene que cubrir reduciendo el gasto. Y aquí voy al último de los tabúes. En nuestro país, la idea de suprimir déficit a través de reducción de gasto no ha sido parte de nuestra tradición histórica. Hubo propuestas en su momento, la más importante a principios de los años 90. El Partido de la Liberación Dominicana ganó, porque yo insisto que ganó su primera participación electoral en 1990. Ganó las elecciones y no ganó el poder. Eso es otra discusión. El poder lo ganó Balaguer, se quedó con él, pero electoralmente todo el mundo sabe lo que allí pasó. ¿Y por qué? Entre otras cosas, ese es un momento importante. Porque ha sido una de las pocas veces donde dentro de la propuesta económica, que en ese momento se instrumentalizó, se habló de la responsabilidad de control del gasto público. Ha sido posiblemente una de las propuestas electorales más avanzadas en términos de la propuesta de control de gasto y de eficientización del Estado. Siempre hemos citado los discursos del profesor Bosch de esa campaña, el de la Cámara de Comercio, el que hizo también en una ocasión en una explanada pública, hablando precisamente de la función del Estado. Históricamente, y después de ahí, no ha habido en ese sentido muchos avances. Algunos se intentaron hacer tímidamente en el gobierno 96-2000, que ha sido un gobierno, hay que decirlo, posiblemente en el término macroeconómico fue bastante responsable en el manejo de la deuda, y ha sido uno de los gobiernos que ha entregado con la menor diferencia, sobre todo de deuda interna, de un gobierno que asumió el poder. Pero los tiempos cambiaron y el uso del Estado como botín electoral no hizo sino ensancharse en el tiempo, mantenerse como cultura y establecerse prácticamente para la gente como una verdad infinita. Fíjense que cuando abrimos el espacio sobre el debate de la función de las instituciones, es natural, y yo no voy a negar que es una pregunta que todo el mundo tiene que hacerse: ¿qué va a pasar con la gente que está en nómina? ¿Qué va a ocurrir con esos empleados? ¿Qué va a pasar con los que están nombrados? ¿Qué va a ocurrir con la base electoral que participó en política con la promesa tradicional de tener participación dentro de la nómina? Bueno, de mi parte, y por un compromiso ideológico conmigo mismo primero y con mi país después, hay que decir que el Estado dominicano, tarde o temprano, tendrá que sentarse a ser sincero consigo mismo y con sus administradores y con el país con respecto al alcance que puede tener el empleo público. Es un tema que provoca horrores cuando se debate, que genera todo tipo de terror, de pavor, pero el clientelismo es malo en todas sus formas. Es malo en la campaña política, pero es pésimo, es terrible, compañero, también en la administración del poder. El Estado necesita eficiencia, no solo en su dirección y en su planificación financiera, también la necesita en el tamaño y número de colaboradores que tiene, y necesita reducirse a los niveles de eficiencia para ensancharse en los niveles del mejor efecto posible en sus políticas públicas. Pero además, y con eso concluyo, si el Estado lo lograra algún día, y espero verlo, ojalá yo estar vivo para verlo, lograría el mayor de los logros, es la fuerza moral para luego reclamarle a esa sociedad transparencia, eficiencia, control en el propio gasto y consumo de los ciudadanos, porque no hay dimensión política más grande, decía un economista, que la fuerza moral de las autoridades. Cuando esa se pierde, todo lo demás también comienza a perderse. Pausamos y volvemos. Este es el Gobierno de la Mañana en este miércoles 30 de abril del año 2025. Venimos con más comentarios en esta jornada de hoy. Llévatelo, Francis.